Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Psicología Universal. El día de hoy hablaré sobre 12 mitos de la ansiedad y como un extra mencionaré algunos consejos para contrarrestar los síntomas de esta. Así que quédate hasta el final y espero que te sea de utilidad. Comenzamos. Iniciaré por decirles que uno de los reproches más constantes en lo que respecta a la ansiedad es el hecho de que la gente se equivoca demasiado al hablar de este tema. Es por ello que resulta importante conocer a profundidad, o al menos lo básico, de este padecimiento. Existen muchas mentiras en torno a los problemas de ansiedad, lo cual debe de provocar que sea más difícil tratarlos. Estas ideas preconcebidas son una realidad muy común para aquellos que o sienten ansiedad o conocen a alguien que la padece o piensan que están a punto de ser diagnosticados con este trastorno. Mito número 1. Las personas con ansiedad son frágiles y enfermizas. Mucha gente piensa que tener un trastorno significa ser miedoso o débil y no es así. Aunque muchos trastornos de ansiedad a veces derivan del miedo, esta característica no es el único componente y en cualquier caso no es suficiente para definir a la persona. Por obvia razón, no necesariamente una persona que presenta ansiedad va a ser débil. Por el contrario, incluso pudiéramos determinar que son personas fuertes porque están enfrentándose a un padecimiento bastante complicado que sí requiere ayuda, pero que muchas veces lo padecen por un largo tiempo sin recibir esta, hasta que de pronto se dan cuenta o alguien los canaliza con la persona adecuada que les pueda ayudar. Sí es importante tener en cuenta esto. No son débiles, son personas fuertes, pero que requieren apoyo en este momento por el padecimiento que tienen. Mito número 2. Tener ansiedad no es para tanto. La ansiedad no es algo que podamos esconder en cualquier parte, ¿sí? Los trastornos de ansiedad pueden ir acompañados de otras enfermedades como depresión y problemas de adicciones. En el caso de los niños y adolescentes, suele ser difícil que los implicados hablen de su ansiedad, pues no comprenden que se trata de algo serio. Y al fin y al cabo, los niños con ansiedad no llaman tanto la atención, no van por ahí causando problemas, por lo que se tiende a ignorar su condición. Pero no por esto quiere decir que no es importante o que no están padeciendo una enfermedad que requiere atención. Simplemente en este caso no proyectan tanto la sintomatología o no le dan tanta importancia, se la restan. Pero es importante que si nos damos cuenta que nuestros hijos o amigos presentan rasgos de ansiedad, podamos sugerirles que reciban atención profesional. Mito número 3. La ansiedad no es tan común. Esta es otra de las grandes mentiras. Por decir algún país, los trastornos de ansiedad afectan a 40 millones de adultos solamente en Estados Unidos, ¿sí? Y esto representa un 18% de la población. Esto solamente en Estados Unidos. A nivel mundial las cifras son muy similares. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que sí es un trastorno común y sí es un trastorno que debe de dársele la importancia y el seguimiento adecuado para poder ayudar a las personas que presentan este padecimiento a superarlo. Mito número 4. Los problemas de ansiedad tienen su origen en una infancia triste. La gente también se equivoca al pensar que la ansiedad siempre deriva de una situación del pasado. Si bien es cierto que las experiencias del pasado pueden influir en la ansiedad, pudiera no ser determinante, ¿sí? No es que una infancia difícil genere trastornos de ansiedad. Una infancia difícil pudiera desencadenar en muchos otros trastornos o incluso en ninguno. Y de igual manera, algunas personas que tienen una infancia estupenda, aún así llegan a presentar problemas de ansiedad en la edad adulta. Con esto quiero mencionarles solamente que no existe la relación directa entre una infancia triste y el desarrollo de un trastorno de ansiedad. Mito número 5. La gente que sufre ansiedad debería limitarse a evitar lo que causa su miedo. En vez de huir del miedo,
los expertos sugieren que se debería de hacer justo lo contrario. La huida no es una buena estrategia. Al contrario, ¿sí? Puede generar más problemas. Evitar todo aquello que nos produce miedo es hacer como si no existiera, pero cuanto más lo evites, peor. En el caso de las personas con fobias, la única experiencia que han tenido con lo que provoca su pánico ha sido una situación horrible, pero es posible normalizarla cuanto más contacto tengas con las cosas que generan este miedo. Por ejemplo, por mencionarles de alguna forma, hacia grandes rasgos, una de las técnicas que se utilizan para el manejo o control de fobias, la desensibilización sistemática. En esta, poco a poco vas generando el contacto del paciente con el objeto fóbico. Es decir, lo vas haciendo que se vaya acercando de manera paulatina, de manera gradual, para que se dé cuenta que no es algo que represente realmente un miedo o una afectación y se logre superar este trastorno de ansiedad. Pero debe de quedar claro, aquí no lo está evitando, lo está enfrentando de manera paulatina, ya que si nosotros nos ponemos a evitar todo aquello que produce miedos, pues terminaría por influir de manera directa en la vida cotidiana e impedir tareas comunes, porque va a resultar que ese objeto al que se le tiene miedo puede presentarse en cualquier momento. Sí es importante darnos cuenta, no es bueno alejarse de esos objetos o de esas situaciones, sino por el contrario, enfrentarlas. Mito número 6. El trastorno se soluciona por sí mismo. Mucha gente piensa que la ansiedad no es algo que debería de tratarse. No obstante, es importante tratar la ansiedad, especialmente en niños y adolescentes. Si no se trata, puede que esto genere mayores riesgos de desarrollar una depresión, ¿sí? Y que agrave un poquito más la situación. Es decir, que ya no solamente sea un trastorno de ansiedad, sino que estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad y depresión, lo cual podría complicar un poquito más el proceso de psicoterapia o atención psiquiátrica. Sí es importante que nos demos cuenta que es necesario tratar desde el área de salud mental y hay que darle la importancia que se merece y sobre todo la atención que requieren estas personas. Mito número 7. Tomar una copa puede calmar a una persona con ansiedad. Aunque mucha gente crea lo contrario, no conviene darle cerveza o cualquier otra bebida embriagante a alguien con ansiedad para que se tranquilice. De hecho, lo único que se puede conseguir es que la situación empeore. A corto plazo o de manera inmediata, quizás funcione, quizás te calme, pero a mediano o largo plazo puede convertirse en una adicción este problema y puede generar más gravedad en tu problema de ansiedad, ya que cuando se trabaja con las adicciones pueden ser una causante de un trastorno de ansiedad. Imagínate, si por tratar de contrarrestar la ansiedad lo vuelves alcohólico, al momento de tratar el alcoholismo vas a aumentar su trastorno de ansiedad o incluso vas a generar otros más. No es recomendable el alcohol para personas que presentan ansiedad. Mito número 8. La ansiedad siempre nace de un miedo o trauma. Esto es completamente incorrecto. Pensar que la ansiedad siempre procede de una experiencia que genera miedo, aunque algunas fobias en particular, como el miedo a las alturas o los aviones, tienen mucho que ver con la ansiedad, este trastorno también posee una base genética o cultural. La ansiedad crónica, que abarca más de un tipo de miedo, en algunos momentos empieza a hacer que sean menos conscientes o que seas menos consciente de tus sentimientos, empieza a darte ansiedad, el hecho de tener ansiedad. Es decir, el simple hecho de tener ansiedad comienza a generarte mayores niveles de ansiedad, porque se vuelve un tanto irracional todos los pensamientos que estás creando, ¿sí? Uno de los padecimientos o trastornos de ansiedad que sí pudiera decirse proceden de un miedo, pudiéramos estar hablando del estrés postraumático, un evento fuerte que generó niveles de miedo intensos, pudieran generar o desarrollar un trastorno de ansiedad, que sería estrés postraumático, pero no necesariamente va a pasar.
¿sí? Aquí es importante darnos cuenta que no todos los trastornos de ansiedad tienen que ver con que exista un miedo a algo. Mito número 9. No hay nada que puedas decir para ayudar a relajarse a una persona ansiosa. Hay muchas formas de ayudar a alguien que sufre ansiedad. Si quieres tranquilizar a una persona con ansiedad, lo mejor que puedes hacer es acercarte y preguntarle en qué puedo ayudarte. ¿Sí? Lejos de preguntarle si te sientes bien, es preguntarle en qué puedo ayudarte, ya que tomemos en cuenta que uno de los factores comunes en los seres humanos son las máscaras. Y comúnmente cuando alguien nos pregunta, ¿te sientes bien? Inmediatamente respondes sí, aun cuando no te estés sintiendo bien. Por eso es mejor cambiar un poquito, ¿no? La frase y preguntarle cómo puedo ayudarte. Aquí es importante esperar a que esa misma persona te diga lo que necesita y no dar lo que nosotros creemos que éste necesita. Debemos evitar ciertas frases que lejos de ayudar van a perjudicar. Por ejemplo, frases como no te preocupes, no pasa nada, no exageres, todo está bien, ¿para qué exageras tanto? Estas frases van a perjudicar, ya que la persona sí está presentando una crisis o una situación difícil y lo que requiere es ayuda, no que menosprecies o que juzgues su situación, ¿sí? Como les decía, el hecho de acercarnos a ellos, preguntarles en qué podemos ayudarles, pedirles que nos cuenten qué es lo que están sintiendo, ya es una forma de ayudar, ¿sí? El hecho de escucharlos ya es una forma de ayudar. Son frases muy simples, esa de ¿en qué puedo ayudarte? O ¿quieres contarme lo que estás sintiendo? Son frases muy sencillas y en realidad van a ayudar a la persona. Si conoces técnicas de respiración, obviamente también le pueden ayudar bastante. O alguna técnica de relajación que conozcas, le pueden ayudar bastante en ese momento de crisis al paciente. Pero si no tienes el conocimiento de estas, el simple hecho de acercarte y escucharlos puede resultarles muy bueno. Mito número 10. ¿Es difícil relacionarse con alguien que padece ansiedad? Digamos que no, no es más difícil que relacionarse con cualquier otra persona. Relacionarte con una persona que tiene ansiedad es relacionarte con un ser humano, a final de cuentas. Y cualquier persona, cualquier ser humano, tiene sus complicaciones al momento de entablar relaciones interpersonales. Las personas que presentan ansiedad no son diferentes. Por lo tanto, los problemas que se pueden presentar para esta relación o esta interacción son completamente normales dentro de lo que cabe. Simplemente pudiera existir una pequeña diferencia en los momentos de crisis, pero si tú eres una persona que tiene una capacidad empática fuerte, pues obviamente vas a ayudar a esta persona, ¿sí? No puedes decir que son personas difíciles, ya que son personas como cualquier otra. Sus momentos de crisis, vamos, todos tenemos momentos de crisis, no solamente las personas que presentan problemas de ansiedad, todos tenemos momentos de crisis y todos reaccionamos de alguna manera específica o determinada en algún momento de nuestra vida, y las personas con un trastorno de ansiedad no son diferentes a los demás. Por lo tanto, este es uno de los mitos un poquito más desagradables, ¿sí? Porque se etiqueta a las personas que presentan trastornos de ansiedad como complicados, cuando en realidad no lo son. Son personas completamente normales que sí presentan una enfermedad, pero la interacción con ellos puede ser de la misma forma que con cualquier otra persona. Mito número 11. Para obtener resultados o mejoras es necesario mucho tiempo. Este es otro de los mitos sobre la ansiedad que no es cierto, ya que a través de una terapia, sobre todo alguna con enfoque cognitivo-conductual, el paciente comienza a experimentar cambios desde la primera sesión. A través de la terapia, el paciente sustituye aquellos pensamientos negativos y destructivos por razonamientos más realistas, acordes a la situación que le genera la ansiedad. Con las herramientas adquiridas durante el desarrollo de las sesiones, la terapia, la persona se va entrenando poco a poco y por ende los cambios son perceptibles de forma temprana.
No pensemos que nos vamos a tardar años en poder notar cambios. Claro que no. Desde la primera sesión podemos comenzar a sentir ciertos cambios. Obviamente no es una mejora significativa, pero se empieza a notar mejora. Aquí aguas con esto para todos aquellos que padecen ansiedad. No porque me esté sintiendo mejor a la tercera, cuarta sesión quiera decir que ya me curé y dejo de asistir al psicólogo, que esto es muy común que pase. Cuando hacemos esto, lo que vamos a hacer es agravar nuestro problema, porque lo más probable es que tengamos una recaída. Iniciando un proceso psicológico, debemos de concluirlo para poder estar completamente bien y poder tener una vida completamente normal. Mito número 12. Una ansiedad excesiva o ataque de pánico puede llevar al desmayo o perder el control. Esta idea es muy típica de todos los que padecen ansiedad. De hecho, suele ser un temor muy común en estas personas. Cuando sobreviene la ansiedad, el cuerpo se encuentra en tal estado de alerta y activación que lejos de desmayarte te va a mantener más despierto. Es poco probable el desmayo, ¿sí? La ansiedad siempre disminuirá, tarde o temprano baja, llega al tope y va a comenzar a disminuir. Cuando se aplica en el ámbito de psicología una técnica denominada inundación, en esta tú pones al sujeto directamente con el objeto que le causa miedo o que le causa ansiedad. En el caso de fobia, por ejemplo, el objeto al que le tiene miedo, lo pones de manera directa, completa, de lleno. Lo haces que sus niveles de ansiedad suban hasta el tope y llega el momento en el que cuando ya no puede subir más su nivel de ansiedad, el sujeto comienza a darse cuenta que ese objeto no es tan peligroso. Por ende, empieza a disminuir su ansiedad, ¿sí? Esta técnica sí es un poco complicada, porque sí es meter de lleno al paciente con el objeto temido en este caso, pero sí nos puede mostrar un poquito que no va a llegarse a existir esto de un desmayo o esa situación que muchos pacientes llegan a temer, o muchas personas que padecen ansiedad temen, ¿sí? Que con tanta ansiedad, tanta crisis, me vaya a desmayar. Puedes hiperventilar, puedes ponerte un poquito mal, pero muy difícilmente va a llegar un desmayo. Bien, concluimos los 12 mitos sobre la ansiedad. Estos son los mitos más comunes. Y ahora comenzamos con algunos consejos para combatir la ansiedad. Esto es importante que prestemos especial atención, ¿sí? Ante un problema fuerte o permanente de ansiedad, es necesario acudir con un especialista de salud mental. Cuando yo empiezo a sentirme con problemas serios de ansiedad, lejos de quedarme solamente en las páginas de Facebook, con los amigos, para preguntarles cómo puedo controlarme, cómo puedo mejorar, es importante asistir a un profesional de salud mental, que éste me oriente y me brinde un tratamiento que me ayude a resolver mi problema o mi padecimiento. No te quedes solamente o no te quedes en esas páginas de autoayuda, no necesariamente te van a ayudar. Muchas veces los errores o los mitos que acabo de comentar vienen de esos lugares. Sí es importante que acudas a un profesional de la salud mental, ¿sí? Siguiente consejo, entiende la ansiedad. No huyas de ella. Los síntomas sí son muy molestos y en ocasiones pueden volverse incapacitantes, pero es necesario saber que la ansiedad no te va a causar un infarto ni asfixia. Además, evitar situaciones que la desencadenan no te va a resultar del todo beneficioso. Es necesario comprender mis síntomas y sobre todo saber qué es lo que los provoca, no para evitar ese objeto o esa situación, sino para enfrentar de mejor manera la misma. Siguiente consejo, no te centres en el problema, procura no dar vueltas en lo mismo y trata de pensar en algo diferente. Piensa en colores, piensa en aves, piensa en algo que te distraiga del problema.
Muchas veces, gran parte del problema de la ansiedad es que le damos vueltas y vueltas y vueltas al mismo problema que se nos está presentando, ¿sí? Aquí hay que tratar de pensar de manera diferente, hay que tratar de entrenarnos en algunas técnicas de relajación, en algunas técnicas de respiración. Hay que tratar de tenerlas a la mano, tenerlas conscientes para empezar a tranquilizarnos y descansar, ¿sí? Algo importante aquí también, el deporte es uno de los mejores aliados en esto, ya que ayuda a la producción de endorfinas, una hormona que libera el cerebro y que nos ayuda a sentirnos muy bien. Pero como les digo, también es importante entrenarnos en técnicas de respiración y técnicas de relajación. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que observen otro de mis videos donde muestro 2 técnicas de relajación que pueden ser de mucha ayuda para ustedes. Siguiente consejo, cambia tu forma de pensar. Trata de salir de ese pensamiento negativo y catastrófico. ¿Sí? Sé consciente de ellos y trata de ser más positivo. Ojo con esto, más positivo no quiere decir fantasioso, ¿sí? No quiere decir que tú digas, ay, es que todo se me va a resolver, todo me va a venir bien en la vida de la nada. No, pero sí podremos empezar a cambiar esos pensamientos negativos de que todo lo malo nos pasa a nosotros y darnos cuenta que sí nos están pasando cosas malas, pero que de igual manera si me pongo a trabajar, me pongo a luchar, las cosas buenas también van a llegar, ¿sí? Es importante que mi pensamiento se mantenga constructivo. A cada pensamiento negativo que surja, debo de encontrarle una respuesta, su contra. Pero si no la encontré de inmediato, no me centro en buscarla o no me aferro a buscarla, ¿sí? Porque de lo contrario le voy a dar vueltas a lo mismo y voy a caer en un problema. Es buscar la solución en el momento o distraer nuestro pensamiento. Otro consejo, aprende a relajarte. La respiración abdominal es buenísima. Respirar con el diafragma de una manera lenta y pausada es una técnica sencilla que ayuda a controlar la ansiedad. Practícala con frecuencia. Cuando tengas un episodio de ansiedad, sobre todo, llévala a la práctica. Esto te va a ayudar un poquito más, ¿sí? Pero empieza a practicar constantemente diferentes técnicas de relajación. Diferentes técnicas de respiración que te ayuden a mantener un control adecuado de esa respiración. Centra tu pensamiento en tu forma de respirar. Empieza a respirar lento o profundo, dependiendo de cómo te estés sintiendo en el momento, y eso te va a traer un beneficio bastante bueno. Otro consejo, lleva una vida saludable. ¿Sí? Deja alcohol, cigarro o cualquier otra droga, ya que esto, lejos de ayudarte, te va a perjudicar y va a empeorar tu situación. Si eres una persona que presentas un trastorno de ansiedad, tomas alcohol, fumas o usas alguna droga, tu ansiedad se va a agravar, ¿sí? Por ello, es importante que recibas un tratamiento, dejes estos vicios y empieces a mejorar. En conjunto, al dejar cualquiera de estos vicios o incluso si no los tienes, es importante practicar deporte. El realizar ejercicios te ayuda bastante, ¿sí? Hace que tu oxigenación cerebral mejore y obviamente tu pensamiento se aligera y se vuelve más tranquilo. Es importante ejercitarte y tener una vida saludable, lejos de vicios. Esto es básico en el control de la ansiedad o en el manejo de la ansiedad, ¿sí? Otro punto muy importante, otro consejo muy importante, en el caso de que haya sido derivado a psiquiatría, no le tengas miedo al medicamento. No seas de esas personas que se agarran investigando en internet para ver cuáles son los efectos secundarios. Pregúntaselos directamente a tu psiquiatra, ya que si tú lo ves en internet, lo vas a interpretar de acuerdo a tu nivel de conocimiento o a tu nivel de entendimiento, y muchas veces eso no nos ayuda. Es importante que lo platiques con tu psiquiatra para que éste sea quien te diga cuáles son esos efectos secundarios y te los explique en caso de que no los entiendas, para que no te asustes de más, ¿sí? Estos consejos son básicos y son importantes para poder trabajar un poquito a disminuir los sentimientos de ansiedad, todos esos síntomas que nos perjudican. Hasta aquí vamos a concluir el video.
Si te gustó, dale like, no te olvides de suscribirte y compartir. Activa la campanita de notificaciones para que te estén llegando los nuevos videos que estaré subiendo cada miércoles. Estaremos hablando de estos temas que son de salud mental y sobre todo que son de utilidad para ti. Próxima semana estaremos hablando de trastorno de ansiedad generalizada y algunas técnicas para contrarrestar los síntomas. Por aquí nos estaremos viendo. Tengan un bonito día y cuídense mucho.